Bienvenidos amigos. El Jagdpanzer 38 fue uno de los blindados de última generación más peculiares de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Alemania se vio ante la necesidad de producir blindados más baratos y que requiriesen una menor cantidad de materias primas para contener las sucesivas ofensivas de la Unión Soviética. Con el Hetzer, apodo extraoficial e incluso perteneciente en su origen a otro vehículo, se pretendió la fabricación de un cazacarros mucho más favorable en términos de coste-efectividad que los ambiciosos Jagdpanther y Jagdtiger. Aunque quizás nos hemos acostumbrado con su forma curvilínea, el diseño de su perfil no era nada usual para la época, y particularmente para los blindados germanos. Llamativo por sus reducidas dimensiones y su peculiar diseño, el Hetzer era un vehículo fiable, de pequeño tamaño, fácil de camuflar, así como más barato de producir. Junto con el inestimable Stuck, el Hetzer se convirtió en uno de los más importantes cazacarros de Alemania. Desde el inicio de los años 40, el ejército alemán comenzó a sentir cada vez más confianza en las capacidades de cañones de asalto autopropulsados, reconvertidos como cazacarros. Inicialmente surgieron los vehículos tipo Marder e incluso el ya citado Stuck. En 1943, la situación de Alemania en el conflicto empezaba a desarrollarse en su contra, y la producción de grandes blindados, muy costosos de producir y en muy bajos números, especialmente los cazacarros pesados, no eran ninguna solución eficaz para enfrentarse a las grandes producciones de blindados aliados. En este mismo año, las autoridades alemanas, lideradas por el famoso Guderian, entonces inspector general de las Fuerzas Armadas, pidió un vehículo ligero, un cazacarros con un blindaje completamente cerrado, como alternativa para cubrir las necesidades, siempre crecientes, del campo de batalla. Las fábricas de Checoslovaquia parecían ofrecer alguna esperanza para la construcción de plataformas ligeras de asalto, y por lo tanto atrajo la atención del alto mando alemán, consciente que el enfoque debía cambiar hacia estos vehículos ligeros. El blindado checo Panzer 38, aunque ya obsoleto, había demostrado ser un vehículo excepcionalmente funcional y eficaz, y Alemania aún contaba con números considerables de este carro de combate. La reutilización de su chasis, fortaleciendo la suspensión y la transmisión, y apenas la modificación de su casco para darle otro papel en el campo de batalla, resultó el método más rápido, barato y confiable de fornecer un nuevo vehículo con mayores capacidades. La eficiencia de tales modificaciones ya había quedado demostrada con los vehículos Marder y Stuck. La base del nuevo Hetzer sería el Panzer 38. Ahora, el curioso diseño inclinado y curvilíneo es motivo de debate hasta hoy. Algunos afirman que el diseño se basó en el destructor de tanques romano Mare Sal, cuyo primer prototipo se completó aproximadamente 7 meses antes de la producción del Jagdpanzer 38. Otros lo desmienten, aunque por la similitud entre ambos diseños parece que sea poco probable que se deba a una casualidad. Lo que sí que resulta evidente es que ambos optaron por un blindaje inclinado tras la experiencia con el trascendental T-34, una característica simple que potencializaba marcadamente la capacidad del acero que protegía el vehículo. Con una placa frontal de 60 mm inclinada a 60 grados, la protección equivalía aproximadamente a unos sobresalientes 120 mm, capaz de detener los proyectiles enemigos de la mayoría de los blindados aliados. Sin embargo, el blindaje lateral era de apenas 20 mm, con 40 grados de inclinación, y el techo contaba con 8 mm de espesor. El vehículo transportaba en su interior 41 proyectiles para su armamento principal, un cañón de 75 mm PAC-39 L-48, desplazado al lado derecho del blindado y capaz de perforar 135 mm a 500 metros y 97 mm a 1000 metros. Un cañón razonablemente poderoso, mecánicamente confiable, pequeño y fácil de ocultar. Contaba como armamento secundario con una ametralladora MG-34 que era operada desde el interior del vehículo. Este método resultó ser muy popular entre las tripulaciones, aunque para recargar el arma un miembro de la tripulación necesitaba exponerse al fuego enemigo. La tripulación constaba de 4 personas: el comandante, cargador, conductor y artillero. El comandante se situaba en la parte trasera del casco, a la izquierda de la superestructura,
y tenía acceso a un visor de tipo binocular en el techo del casco. El artillero y el cargador se situaban a la derecha del compartimento de combate y el conductor se situaba en la parte delantera izquierda. El peso total del Hetzer rondaba las 16 toneladas. El motor de gasolina de 7,8 litros y 6 cilindros fornecía una potencia de 160 caballos, otorgándole una velocidad máxima de 42 km por hora. Las dimensiones del Jagdpanzer 38 eran de escasos 6 metros de longitud, 2,63 metros de anchura y de poco más de 2 metros de altura. Claramente, un cazacarros de perfil bajo y compacto, un enemigo difícil de abatir e ideal para ocultarse y tender emboscadas contra cualquier vehículo al que se enfrentase. La producción total del Hetzer alcanzó las 2.827 unidades, entrando en acción por primera vez en julio de 1944 en el frente oriental. Según los informes alemanes, las proporciones de victorias-pérdidas fueron excelentes. Al principio, una de las primeras unidades involucradas reclamó 20 blindados sin sufrir ninguna pérdida. Otra unidad, también en el frente oriental, reportó 57 victorias sin ninguna pérdida, incluyendo un blindado soviético IS-2 a 800 metros. Sería en el frente occidental donde el Hetzer se cubrió de gloria a partir de 1944, gracias a la orografía de la zona, compuesta por abundantes arbustos y árboles que permitían al pequeño carro camuflarse y destruir numerosos vehículos enemigos. Estuvo disponible en las mayores operaciones del frente, en Normandía, en la Operación Market Garden y en las Ardenas. Sin embargo, el Hetzer tenía varias limitaciones. La más obvia, la limitación de no disponer de una torreta giratoria. La visión desde el interior era realmente limitada. En particular, la zona al lado derecho del vehículo era prácticamente ciega para sus tripulantes. Teniendo en cuenta el limitado blindaje lateral, era relativamente fácil para la infantería acercarse desde este lado y neutralizar al cazacarros. Hubo algunas variantes y otros prototipos basados en el Hetzer, aunque en números tan limitados como insignificantes para el desarrollo del conflicto. Los más destacables, las versiones diésel del blindado o su versión lanzallamas. Si tenemos en cuenta que apenas estuvo operativo durante un año escaso, la gran fama de este vehículo se debe a su diseño de nueva generación, a sus grandes capacidades y principalmente porque el Jagdpanzer 38 fue uno de los blindados más comunes a finales del conflicto, debido a que era mecánicamente muy confiable, a diferencia de otros vehículos que en el caos de 1944 y durante 1945 sufrían constantes averías y eran abandonados. El Hetzer, no obstante, continuaba combatiendo ante el inevitable final. Pequeño, económico, confiable y de destacadas prestaciones, el Jagdpanzer 38 se destacó en poco tiempo entre los grandes blindados de la Segunda Guerra Mundial. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho aún, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.